Buenas noches para todos. Bueno, sean todos bienvenidos a una nueva conferencia del curso Conocimiento de sí mismo. Hoy estaremos viendo la conferencia número 4 de la fase A titulada Los 7 centros de la máquina humana. Entonces, vamos a ir dando inicio a la conferencia. Tenemos algunos puntitos por allí pendientes, pero vamos a tocar esos puntos pues al final de la conferencia. Entonces, vamos a ir dando inicio a esta conferencia, los 7 centros de la máquina humana. Entonces vamos a iniciar hablando de los objetivos de esta conferencia, que están conocer qué es un centro energético. Ya vamos a ver pues que estos centros, como vemos acá, están situados en la máquina humana, o sea, en nuestro cuerpo, dentro de nuestro cuerpo. ¿Qué centros poseemos internamente y cuáles son sus características? Vamos a comprender el estado en que se encuentran cada uno de esos centros y qué posibilidades tenemos como seres humanos para desarrollarlos, equilibrarlos y regenerarlos. Y entender cuál es su actividad durante el diario vivir y cómo ahorrar energía para ir trabajando en eso de equilibrarlos, regenerarlos y desarrollarlos. Entonces vamos a ir hablando en principio pues de qué son los centros de la máquina humana. Como vemos acá en la imagen, está la imagen de una mujer, de un hombre. Los centros son puntos energéticos que permiten el desarrollo de diversas funciones de nuestro cuerpo físico. Entonces es importante notar que al hablar de centro nos referimos a algo que pertenece al mundo físico. O sea, no debemos confundirlo con los chakras, que sí vamos a ver una conferencia que habla de los chakras en fase B, pero los chakras están de manera externa y los centros energéticos están de manera interna sobre nuestra columna vertebral dentro del cuerpo físico. Entonces, esos centros energéticos son los que captan la energía que se nos es depositada del cosmos al cuerpo físico para las funciones de todos los días, y cada centro tiene un tipo de energía específica para la actividad de ese centro. Entonces vamos a ir hablando de cada uno de esos centros energéticos. Tenemos entonces el centro sexual, que su función es crear. Entonces vamos a ver, está ubicado acá a la altura del coxis, del hueso coxis, sobre nuestra columna vertebral. Está asociado a la luna. El sentido de percepción externa que maneja es el tacto. La función que tiene es crear. Siempre este centro va a crear, o de manera positiva o de manera negativa. Y el defecto psicológico que está en este centro es la pereza. O sea, ese átomo del anticristo que tanto hemos escuchado mencionar, pues en realidad es la pereza y se encuentra acá en este centro, porque es ese defecto psicológico que no nos permite hacer un trabajo hacia la conciencia, hacia el desarrollo de nuestra conciencia. Entonces, siempre que vamos a hacer alguna actividad en favor de la conciencia, alguna práctica, ver las conferencias, empezar a practicar la muerte psicológica, hacer la práctica del suprasexo, cualquiera de las prácticas del conocimiento, siempre va a estar allí esa pereza, buscando que nos hagamos el trabajo hacia la conciencia. Entonces debemos observar pues esos detalles de pereza que no nos permiten hacer, para entonces trabajarlos con la muerte psicológica. Entonces, este centro tiene 3 posibilidades de sexo, o sea, 3 posibilidades de crear. Porque puede crear de manera negativa como puede crear de manera positiva. Cuando se crea de manera positiva, pues se hace a través del suprasexo o del sexo normal. Entonces, cuando lo hacemos de manera positiva en el suprasexo, pues podemos crear los cuerpos existenciales del ser. O sea, esa práctica de sexo superior que explicamos en la conferencia número 1, donde la energía se canaliza hacia adentro y hacia arriba para condensarla en nuestra columna y de esa manera crear los cuerpos existenciales del ser, esos cuerpos internos en nosotros que nos permiten tener manifestación en cada una de las dimensiones
de la naturaleza. Está el sexo normal, que viene siendo la misma práctica del suprasexo sin expulsión de la energía, igual que siempre que vayamos a condensar de manera positiva es sin expulsión de la energía, sin eyaculación ni orgasmo. Y en esa práctica de suprasexo, donde se da el sexo normal, es porque allí se va a reproducir la especie. O sea, se le hace una petición especial a la Madre Divina para que deje escapar un solo espermatozoide para que se dé la fecundación. Entonces no se tienen que derramar millones de espermatozoides para que haya una fecundación, sino que la madre deja escapar un solo espermatozoide, el más apto, y de esa manera se da la fecundación. Entonces esas son las maneras positivas de crear con el centro sexual. Y está la manera negativa de crear, porque como les decía, el centro siempre, todos los días recibimos energía en el centro sexual y todos los días estamos creando. La cosa es, ¿qué es lo que estamos creando? O sea, ¿estamos creando de manera positiva o estamos creando de manera negativa? Entonces, de manera negativa, creamos a través de la práctica del infrasexo, donde lo que se hace es reproducir el ego animal. O sea, cada uno de nuestros defectos psicológicos se crearon a partir de la fornicación. O sea, cuando una persona empieza a expulsar su energía del cuerpo, pues esa energía se contamina y esa energía contaminada, pues cuando entra nuevamente a nuestro cuerpo, porque en ese movimiento peristáltico del aparato, cuando llega el momento de la eyaculación o del orgasmo, que hace ese movimiento hacia afuera y agarra hacia adentro, pues allí se crean todos nuestros defectos psicológicos. O sea, en cada expulsión de la energía, pues esos millones de átomos que se expulsan en una eyaculación, pues cada uno pues va dando origen a un defecto psicológico. Entonces, por eso cada vez somos más perversos, porque esto no se da de un día para otro, esto se ha dado pues en muchísimos años. Y de esa manera pues vemos que entonces las culturas o la raza humana pues cada vez va siendo más degenerada. Entonces, si queremos crear de manera positiva, pues entonces es buscar maneras de canalizar entonces esa energía hacia adentro y hacia arriba, de manera pues de hacer creaciones positivas. El defecto que es la pereza pues nos impide crear, que era lo que les decía, siempre va a buscar maneras de que no hagamos el trabajo hacia desarrollar nuestra conciencia. Y el sentido de percepción externa es el tacto, porque la activación correcta de este centro sexual debe darse a través del tacto. O sea, por eso cuando explicamos la práctica del suprasexo, decimos que para que se active la energía creadora sexual, pues se debe hacer mediante caricias y besos conscientes. Entonces allí no participa la vista, no participa el oído, no participa el olor, sino el tacto, porque es la manera consciente de activar este centro. Todos los demás pues son detalles de la lujuria que le ponen ese exceso a la práctica sexual y que lo que hacen es pues degenerarnos. Ahora vamos a pasar al segundo centro, que es el centro instintivo. Este centro instintivo, que lo vemos acá a la altura del hueso sacro, sobre nuestra columna vertebral, está asociada a Mercurio, donde el sentido es el gusto, o sea, el saborear. La energía que maneja es la energía vital, el que estábamos viendo anteriormente es energía sexual. Esta es la energía vital, la energía que da vida. Este centro se le denomina el tetrasustentador porque toda la energía que nos es depositada a nuestro cuerpo físico se deposita es a este centro. Toda la energía. Y este centro la recoge y distribuye a los demás centros. Está encargado de manejar todas las aguas del microcosmos y por tanto maneja la salud del cuerpo físico. Entonces acá incluso se encuentran todos nuestros átomos metálicos, o sea, todo lo que es nuestro ego está allí, en esos átomos metálicos, que son cada una de esas chispitas atrapadas en el ego.
donde también allí pues está todo lo que es nuestro karma. Allí se manejan todas las memorias, los registros akáshicos. En la función de este centro, en su parte negativa, bueno, vamos a verlo en la siguiente lámina que está más claro. En su parte negativa, o sea, cuando la función está a favor del ego, o sea, cuando esas energías de nuestro centro instintivo se van a favor del ego, lo que hacen es aprender. O sea, grabar y grabar y grabar allí en nuestras aguas, en nuestro instinto, todos los deseos que se han generado a lo largo de la existencia. Entonces, si una persona, por ejemplo, le gritan y ella grita de manera automática, es porque esa respuesta mecánica está grabada allí en nuestras aguas. Si una persona, por ejemplo, pasa a alguien que el cual tiene características de su prototipo, donde la persona dice, ah, si esto es, si es una mujer, ah, pues este es el galán de mi vida, eso que se activa en uno en ese momento, ese gusto, pues es precisamente porque eso tiene una memoria en nuestro instinto, donde la persona vuelve a ver algo que en algún momento le pareció bonito, agradable, y cuando vuelve a ver algo similar, esa memoria de nuestras aguas se activa y la persona vuelve a sentir la misma sensación. Y es porque ese deseo que se activa se guarda inmediatamente en este centro instintivo. Entonces, esa es la función a través del ego, que lo que hace es guardar y guardar y guardar para generar respuestas mecánicas en nuestra máquina. Entonces, ¿cómo hacemos para que se dé entonces de manera positiva, para que lo maneje este centro nuestra conciencia? Pues entonces debemos hacer el trabajo de eliminar todo lo aprendido, o sea, todo eso grabado en nuestras memorias del instinto, para que entonces se dé el aprender, o sea, el aprender con H. Y ese aprender es captar el hondo significado de cada una de las circunstancias en las que nos encontramos en el aquí y en el ahora. O sea, donde no tenemos ninguna expectativa porque todas esas expectativas se hayan eliminado a través de la muerte psicológica. Entonces, todo aquello que nos trata de generar una respuesta mecánica, pues nos negamos, practicando la muerte psicológica, a que me gritaron y de una vez el yo me va a llevar, el yo psicológico, esa manera equivocada de ser, me va a llevar a contestar inmediatamente de una manera similar, grosera, altanera, queriéndome defender, pues no, nos negamos a eso que quiere hacer el yo, a esa memoria que está allí guardada en el instinto, nos negamos practicando la muerte psicológica, Madre Divina, elimíname ese yo que quiere contestar de esa manera, ese yo que quiere molestarse, ese yo que quiere airearse, ese yo que quiere empuñar de repente las manos, que quiere mirar a la persona de manera desagradable. Todo eso lo eliminamos y allí se rescata la sabiduría que tienen cada uno de esos defectos psicológicos atrapada y se da el aprender. O sea, donde captamos el hondo significado de esa situación. Y así de cualquier situación que se nos presenta en nuestro diario vivir. O sea, aspectos de la lujuria, por ejemplo, una persona que sienta deseos de masturbarse, porque en algún momento pues le viene esa sensación que está guardada en sus aguas, ah, estoy solo otra vez, puedo buscar maneras de ver algo de pornografía e ir a masturbarme, y resulta que es porque está generando, o sea, ese deseo guardado en sus aguas, en su instinto, está trayendo como recuerdo esas sensaciones que se sienten cuando la persona se masturbó, y entonces la persona, en lugar de practicar la muerte psicológica, no se da cuenta que está allí, es esas sensaciones manifestándosele en el cuerpo para que vuelva a ser, a cometer nuevamente el mismo error y alimentar al yo. Cuando se practica la muerte psicológica, como les decía, donde pues ese deseo que se manifiesta, esas sensaciones, ese recuerdo de esa sensación que se siente al masturbarse, al que me escondo por aquí, que lo hago de esta manera o XY, eso se elimina con la muerte psicológica, se rescata la conciencia y esa energía se recupera para el trabajo
del desarrollo de nuestra conciencia. Entonces, como vemos acá, la función egoica o mecánica de este centro es grabar agrados y desagrados. O sea, todo lo que me agrada, todo lo que me desagrada. Por eso incluso vemos, por ejemplo, un mendigo y, ay, no sé, señor, debe estar hediondo, debe ser grosero, a lo mejor está drogado, borracho. Todo eso que viene a manifestarse en nosotros es porque está guardado en nuestro instinto y se va a querer manifestar, se va a querer alimentar de manera mecánica. Entonces, cuando en lugar de hacer lo que el yo quiere, eliminamos todas esas sensaciones que nos vienen, todas esas memorias, ah, debe ser un borracho, no, debe estar hediondo, no, y no, que a mí que ni se me acerque, todo eso es en función de eso que está guardado en nuestro instinto. Si eliminamos todo eso que está guardado en nuestro instinto, se puede generar entonces en el aquí y en el ahora la conducta adecuada que sea la manifestación de nuestra conciencia. Entonces, allí cuando se da ese aprender, cuando liberamos esa chispita atrapada en el ego, allí es donde incluso se comprende el defecto psicológico, o sea, cómo hace el defecto psicológico en cada uno de esos detalles para adueñarse de mi máquina y alimentarse de mi energía, se da esa comprensión y allí se llega a ese punto donde la persona pues ya no quiere volver a repetir ese defecto psicológico. O sea, lo eliminamos y ya estamos entonces más atentos a que en una situación similar, pues entonces no vaya a salirnos, o sea, atentos a que nos van a salir otros detalles que no hayamos visto en esta oportunidad, pero sí el haber tenido un trabajo previo sobre un defecto, pues ya nos pone como más alerta, porque esas chispitas de conciencia rescatadas, pues ya están atentas a ver qué otras manifestaciones de ese mismo defecto, pues quieren adueñarse nuevamente de nuestra máquina. El defecto psicológico en este centro es la codicia, o sea, ese deseo de ir por más, de querer volver a repetir. Y el sentido es el gusto, que se activa por medio del deseo. O sea, se genera ese deseo guardado en el instinto, la sensación nos llega al cuerpo y allí la persona quiere repetir. Entonces, pues es mantenernos entonces atentos a todas esas sensaciones para que se manifieste nuestra conciencia cuando trabajamos con la muerte psicológica y eliminamos pues todas esas respuestas mecánicas. Ahora vamos a pasar al centro emocional inferior. Acá lo vemos, está situado a la altura del ombligo sobre nuestra columna vertebral. Maneja energía emocional, o sea, para nuestras emociones, la función es sentir. El defecto psicológico, la lujuria. Vamos a hablar de que la lujuria, pues, es el lujo que se le pone a las cosas, ese exceso que se le pone a las cosas. Y por eso vamos a ver que en las emociones tenemos emociones negativas y emociones positivas. Sin embargo, en esto de ver las emociones como negativas y positivas, a veces pudiéramos llegar a confundirnos, porque cuando vemos las positivas vemos que está amar y servir. Y podemos confundirnos pensando, ay, sí, en la forma en que yo amo a mis hijos, en la forma en que amo a mi pareja, perdón, cuando en realidad la mayoría de nosotros pues desconocemos lo que es el amor y lo que es el servicio, porque la mayoría de nuestros afectos están condicionados pues a todo nuestro ego, igualmente nuestro servicio. O sea, generalmente el ego no da puntada sin dedal. Cuando presta un servicio es porque está esperando algo a cambio. Y cuando ama incondicionalmente también está esperando algo a cambio. Entonces, cuando hablamos de las emociones positivas, nos estamos refiriendo es cuando se ha trabajado la muerte psicológica en el falso amor, o sea, en ese amor que está condicionado, ese amor hacia cualquier persona, nuestros amigos, nuestros padres, nuestra pareja, nuestros hijos, nuestras mascotas, cuando se ha trabajado con la muerte psicológica. Si no se ha trabajado con la muerte psicológica, definitivamente
no tenemos emociones positivas. O sea, porque esas emociones, como les decía, mientras no se han trabajado con la muerte psicológica, pues están sustentadas en nuestro ego. O sea, en ese falso amor que está es condicionado a que la persona haga esto o haga aquello y por eso sí lo amo y lo adoro, pero si no lo hace, no, ahí sí estamos mal. Entonces allí vemos pues cómo está ese falso amor condicionado pues a todo nuestro ego. Cuando lo trabajamos y eliminamos cada uno de esos detalles que llegan a ser muchísimos, pues allí sí vamos a desarrollar lo que es el amor desinteresado, que es el amor de la conciencia. Igualmente, cuando vamos a servir, pues también hay que trabajar todos esos yoes buenos que nos hacen muy colaboradores, muy simpáticos, muy amables, muy cariñosos, muy afables, pero que también están condicionados por el ego. Cuando se trabajan con la muerte psicológica, ahí sí rescatamos ese servicio que es incondicional. Ahora, cuando hablamos de las emociones negativas, y por eso explicaba primero las emociones positivas, porque en las emociones negativas vamos a ver que están los agrados y los desagrados. Entonces, esos agrados son los que normalmente nosotros confundimos con el verdadero amor. O sea, con ese amor que tenemos hacia la pareja, con ese amor hacia nuestros hijos, hacia nuestros amigos, compañeros del conocimiento, nuestros vecinos, todas esas circunstancias agradables tendemos a confundirlas como incluso felicidad. Y todo eso está condicionado por el ego en nosotros. O sea, esas son también defectos psicológicos que debemos observar y trabajar para rescatar la sabiduría que tienen atrapada. Y en los desagrados, que por supuesto vemos la tristeza, el miedo, el odio, los celos, la lujuria, todos esos defectos psicológicos que produzcan algún tipo de desagrado en nosotros, pues allí también está atrapado nuestro ego. Entonces, para observar las emociones de manera positiva, debemos es trabajar las emociones negativas, agrados y desagrados, y allí sí se va a, o sea, allí sí va a poder manifestarse entonces esas emociones positivas donde se manifieste el verdadero amor y el verdadero servicio. Eh, Vemos que el planeta asociado pues a este centro es Venus, que es el que maneja los placeres, a los agrados y desagrados, y debemos aprender a equilibrar este centro ya que este maneja el fuego. O sea, allí en el centro emocional, cada vez que sentimos un deseo, que tengo deseos de comerme esto, que tengo deseos de ir a la playa, que tengo deseos de viajar, que tengo deseos de almorzar con mi pareja o de abrazar a mi pareja. En cada uno de esos deseos que uno dice, quiero hacer esto, quiero ver una novela o ver una serie de televisión, cada cosa que tenemos ese deseo de hacer, allí hay un fuego, o sea, una fuerza. Y esa fuerza la tiene el defecto psicológico. Entonces, cuando uno tiene ese deseo de hacer algo y uno practica la muerte psicológica, por ejemplo, es que quiero ver redes sociales. Tengo ese deseo, porque es que aquí vi un actor de televisión que va a hacer una película nueva y ese actor es buenísimo. Vean cómo se está generando incluso esa emoción de, o sea, quiero ver qué pasa con él, cómo es la serie, cuándo la van a dar y si ya la están dando, pues entonces quiero meterme a ver la serie. Toda esa emoción que se genera en nosotros es fuego. Entonces, si ese fuego uno lo rescata a través de la muerte psicológica, o sea, Madre Divina, elimíname ese yo que quiere ver esa serie que tiene que ver con ese actor y todo lo que está en torno a lo que estaba observando en este momento. Cuando lo eliminamos, rescatamos ese fuego para el trabajo de desarrollar nuestra conciencia. Entonces eso se transmite en fuerza, pero en fuerza hacia el trabajo interior. Pero cuando no practicamos la muerte psicológica, pues ese defecto
lo que hace es que cada vez nos condiciona más, cada vez somos más esclavos del ego porque estamos entregándole el fuego, la fuerza al defecto psicológico. O sea, por eso la frase que dice no entregarle el fuego al diablo o robarle el fuego al diablo. O sea, robarle el fuego al diablo es que allí está el defecto psicológico queriendo manifestarse o queriendo ver redes sociales o queriendo ponerse a jugar videojuegos. Allí está ese fuego, esa emoción que quiere poner su energía en eso. Si nosotros practicamos la muerte psicológica, pues le robamos el fuego al diablo que quería perder media hora, una hora, 2 horas allí en el teléfono y esa energía la vamos a ver cómo ese fuego se va hacia el trabajo de nuestra conciencia, donde si vamos a hacer una práctica del conocimiento, pues allí vemos cómo tenemos mucha más fuerza, mucho más ánimo para hacer nuestra práctica. Entonces, por eso la importancia de observar esas emociones negativas, esos agrados y esos desagrados, porque tienen ese fuego, esa fuerza que nos motiva a hacer. Que cada vez que practicamos la muerte psicológica, pues rescatamos esa fuerza para el trabajo de la conciencia. Aquí veíamos que el defecto es la lujuria, ese lujo o ese exceso en el agrado y en el desagrado. El sentido es el olfato, que es lo que activa la emoción. Entonces, bien, vamos a pasar ahora al centro intelectual inferior. El centro intelectual inferior se encuentra a la altura de nuestro corazón sobre la columna vertebral. Recordemos que los centros están dentro de nuestro cuerpo físico sobre la columna vertebral. La función de este centro, del centro intelectual inferior, es pensar. Entonces, la energía que maneja este centro es energía mental. La función es pensar. El defecto psicológico, el orgullo, y allí vamos a ver cómo el intelectualismo pues siempre nos va a hacer pensar o nos va a llevar a creer que eh, somos más que otras personas. Que no yo porque soy licenciado en no sé qué o porque tengo un doctorado en no sé cuánto, porque soy un científico, porque me dieron un premio de no sé qué cuánto de la academia, de esto, de aquello. Entonces la persona se cree que tiene una sabiduría increíble porque se ha comido tantos libros, porque ha hecho no sé, ha participado en no sé cuántas investigaciones cuando en realidad vamos a ver por aquello que dice en el templo de Delfos, hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y los dioses, donde en realidad la sabiduría se desarrolla es cuando nos vamos hacia adentro. O sea, cuando empezamos a trabajar sobre nosotros mismos, a conocer este microcosmos hombre que somos cada uno de nosotros, cuando empezamos a liberar cada una de esas chispas de conciencia atrapada en el ego, es donde vamos a ir adquiriendo por rescatarla de cada uno de esos defectos la sabiduría que está atrapada en cada uno de esos yoes. Entonces, la sabiduría siempre se va a sacar es del trabajo interior. Todo lo que una persona pueda leer de manera física, puede haberse leído todos los tomos habidos y por haber de toda una biblioteca y no va a alcanzar siquiera lo más mínimo que tiene de sabiduría un ser autorrealizado. Entonces, este defecto psicológico del orgullo en la mente siempre nos lleva precisamente al autoengaño, a creer que sabemos mucho, a creer que somos buenas personas, autoengañarnos en ese sentido y no a buscar precisamente hacia adentro, a través de la muerte psicológica, pues ir rescatando la conciencia. El sentido de percepción externa es el oído, porque allí tenemos pues esa capacidad de o escuchar la mente, esa mente que siempre está
diciendo de todos esos conceptos que ha adquirido en la existencia y que ha guardado allí. Ah, no, es que yo sé porque en tal libro dijo no sé qué autor y o sea, es que yo sé mucho, yo he leído demasiado. Pero ¿a dónde, o sea, a quién vamos a escuchar? O sea, a nuestra mente o vamos a escuchar a nuestro ser. Porque cuando esa mente se tranquiliza y se calla, o sea, cuando se calla a través de la muerte psicológica, donde vamos eliminando todos esos pensamientos, allí es donde a través del silencio, pues se puede entrar en comunión con nuestro ser y podemos entonces a través de la intuición, desarrollando una mente intuitiva, allí es donde vamos a obtener esa respuesta a lo que tenemos que realizar en algún momento determinado. Entonces, déjenme mirar por acá. Déjenme poner aquí una... Ya, que no veo la lámina. Permítame un momentito. Aquí tenemos, ajá, las formas de pensar. O sea, o se piensa en función de nuestra conciencia o se piensa en función de nuestro ser. Como les decía, cuando se piensa en función del ego, en ese orgullo, pues entonces se busca planear, crear, imaginar, en función de todo aquello que tenemos allí guardado en nuestra mente, ¿no? Porque he leído esto, porque he leído aquello, vamos a hacerlo de esta manera, vamos a hacerlo de la otra, pero no nos damos cuenta que la mente está es como con una laraca allí diciendo las mil y una posibilidades. Pero cuando nosotros acallamos esa mente a través de la muerte psicológica que se manifiesta en nuestra conciencia, eso sí nos permite hacer una planeación a través de un cronograma para entonces realizar las actividades de manera consciente. Y es que antes de hacer cualquier cosa, pues primero la vamos a planear. Por eso se dice que los pensamientos son el origen de nuestras obras. O sea, por eso debemos observar, o sea, qué es aquello que está diciendo nuestra mente a lo largo de todo el día, porque en función de eso que está allí procesándose en nuestra mente es cómo van a salir nuestras obras. Entonces, de la calidad de pensamientos depende la calidad de las obras, por eso entonces debemos observar qué es aquello que estamos poniendo en nuestra mente. O sea, si estamos con esa mente loca diciendo mil y una cosas al tiempo, o si estamos reflexionando y estamos entonces haciendo la planeación correspondiente pues para sacar adelante nuestro trabajo interior. Bien, porque también es importante, por lo que les decía, en eso de mantener en silencio la mente, la mejor manera de pensar, pues es no pensar. Porque en esa medida en que silenciamos nuestra mente, pues es donde vamos a aprender a escuchar nuestro corazón. O sea, llegar a desarrollar esa mente intuitiva que no requiere de todos esos conceptos que tenemos allí guardados, sino de ponernos en contacto con nuestro ser interior. También es importante comprender pues que los pensamientos negativos gastan muchísima energía, o sea, porque no nos damos cuenta que durante todo el día estamos con una preocupación, que vamos a hacer tal cosa, no que lo hago de esta manera, no que lo hago de esta otra, no es que si lo hago así pasa esto, si lo hago así pasa aquello, si lo hago de esta manera, si no lo hago, si sí lo hago. Todos esos pensamientos lo que hacen es gastar nuestra energía. Ahora vamos a pasar al centro motor, que su función es hacer. Entonces allí vamos a ver que tenemos dos tipos de concentración, porque cuando vamos a hacer o estamos concentrados
en esa actividad que vamos a realizar o se da de manera mecánica. Cuando se da de manera mecánica, pues lo está haciendo nuestro ego. Entonces allí vemos que pues nos gritan y gritamos, nos ofenden y ofendemos. Perdón, que viene alguien y me dice, no te vamos a cobrar tanto, ¿qué me estás robando? O sea, de una vez la persona está predispuesta a decir algo, de una vez que alguien le dice algo. No, que nos vamos a ayudarle a tal persona. No, yo no. O sea, siempre estamos así como, o sea, como una maquinita que como que le dieran en un botoncito y de una vez se pone arisco. De esa manera generalmente está nuestro centro motor, porque generalmente nos dicen algo e inmediatamente contestamos, o sea, no reflexionamos para contestar, no reflexionamos para emitir un juicio. Entonces allí tenemos que observar esa mecanicidad porque eso se da a lo largo de todo nuestro diario vivir. Nos levantamos y siempre todo lo que vamos haciendo es mecánico. Que me paro, apago el despertador, no que me espero 5 minutos más, que en esos 5 minutos se me van 15 o 20, que entonces me paro corriendo porque ya se me hizo tarde y me voy a cepillar rapidísimo porque tengo que llevar al niño a la escuela, que hay que hacerle el desayuno, entonces ya nos despertamos bravo, pero párate. Y el niño, ¿pero qué, mamá? Y empieza a gritar, no me grite. Y es uno quien empezó a gritar, pero como no se está observando, como no estamos observando que desde el principio, desde que sonó el despertador y dijimos, ay, no, un ratito más, de manera mecánica, como todos los días, pues entonces se va dando de manera mecánica todo lo que normalmente pasa en el día, que peleamos con el hijo para que se levante, que no te apuras en comer, que no me contestes mal, que no te has amarrado los zapatos, que apúrate. Todas esas situaciones se dan porque no observamos esa mecanicidad. Que entonces nos sentamos a desayunar y todos los días hay una discusión a la hora del desayuno o a la hora del almuerzo porque no estamos observando esa mecanicidad. Que todo el tiempo entonces no, porque es que la vecina siempre viene y me quita el tiempo y entonces no, viene y me distrae en hablarme de las cosas que hay pendiente en la comunidad y resulta que no observamos que nosotros estamos prestos a que esa sea la respuesta todos los días, porque no estamos observando esa mecanicidad en nosotros. Esa mecanicidad es la que es del ego. Cuando estamos allí atentos a nuestras acciones, o sea, ¿qué es esto que voy a hacer? ¿Qué es esto que voy a decir? Ay, mira, aquí voy nuevamente a apagar el despertador. Mira, otra vez que estoy diciendo los mismos 15 minutos y ya sé que se me va media hora. En lugar de practicar la muerte psicológica, en ese momento en que apago el despertador y que digo, ay, solo 15 minutos, no, Madre Divina, elimíname ese yo que dijo 15 minutos y me paro de una vez. Ah, entonces ya veo que empieza a rendirme más el tiempo. Ah, ahora cuando se va a generar la discusión con el hijo, Madre Divina, elimíname ese yo que quiere discutir. O sea, ese yo que le quería gritar al hijo para que se apure, para que esto, para que aquello, ¿no? Ya vamos viendo esa predisposición de nuestros defectos, de nuestros yoes psicológicos, y vamos entonces eliminándolos antes de que se manifiesten. Entonces, es estar en autoobservación, el estar con nuestra conciencia observando cada palabra que vamos a decir, cada obra que estamos ejecutando, de manera que sea de nuestra conciencia y no de nuestro ego. Este centro maneja la voluntad, porque la voluntad es la que nos lleva a hacer. Entonces, mientras tengamos defectos psicológicos, pues nuestras obras están influenciadas por nuestros defectos. Entonces, hay que estar observándonos de instante en instante, pues quién es el que realiza cada una de nuestras obras, quién es el que habla a través de nuestra máquina, o sea, cuál de nuestros yoes. El defecto psicológico de este centro es la ira, que es la que destruye pues nuestras obras. O sea, nuestras obras que deberían ser obras de amor, pues generalmente a través de la ira, pues lo que hacemos es destruirlas. El sentido, la vista, porque nos impulsa a obrar. Entonces, observar pues
como les decía, en cada una de nuestras acciones, en cada una de de todo aquello que queremos decir y en nuestras omisiones, pues ver si son actos del ego o son actos de la conciencia. Ahora vamos a pasar al centro emocional superior. Este centro maneja la energía de la conciencia. Su función es juzgar. Y el defecto psicológico, la gula. La gula es el exceso sin medir consecuencias. Entonces vamos a ver que en este centro emocional superior, que está manejado por Júpiter, el dadivoso del sistema solar, pues allí se maneja la autoobservación, porque esa función de juzgar, pues no es para juzgar a los demás, sino para juzgarnos a nosotros mismos y medir precisamente los efectos, o sea, las consecuencias de cada uno de nuestros actos equivocados. O sea, el lado negativo de este centro es la crítica y es porque todo aquello que vemos en el otro, pues generalmente cuando vemos algo en el otro y nos genera crítica, bien sea por agrado o por desagrado, allí vamos a ver que en esa crítica está precisamente algo que debemos ver en nosotros. Porque hay una ley de las 48 leyes que rigen esta tercera dimensión, que es la ley del espejo. Y la ley del espejo siempre nos va a estar mostrando el reflejo de lo que somos. Entonces yo pudiera decir, por ejemplo, ay, no, es que esa mujer es muy celosa, no, no la soporto, eso no deja a ese hombre ni a sol ni a sombra, no, me parece, ay, no, no quiero ni hablar con esa señora porque no deja al esposo en paz, qué fastidio. Y no nos damos cuenta que ese fastidio, esa repugnancia, ese desagrado, alimenta también el defecto psicológico de los celos. Entonces, eso también tenemos que observarlo porque desarrollar nuestra conciencia es precisamente hacer ese trabajo para comprender al ego. O sea, cómo el ego se alimenta a través de mí y se alimenta a través de mí, de mi energía, es en agrados y desagrados. Entonces, bien, si soy yo la que estoy siendo celosa, estoy alimentando el defecto psicológico de los celos, pero cuando odio al que es celoso o celosa, pues también estoy alimentando al mismo defecto psicológico. Y en algún momento de tanto alimentarlo, no, yo ni siquiera le paro a mi pareja, yo lo dejo que ande solo, no, es que yo, ¿cómo voy a andar persiguiendo a ese hombre? No, eso no debe hacerse y no sé qué. Y la persona, alimentando y alimentando el defecto psicológico a través de la crítica. Y resulta que en algún momento nos ponen en los zapatos de la persona a la cual criticamos. Porque si no somos capaces de verlo por ley de espejo, pues nuestro ser es muy sabio y entonces nos pone en los zapatos de la persona donde sentimos aquel temor por perder la pareja y ahora quien va a ser la perseguidora, vamos a ser nosotros. O sea, donde vamos a estar y qué se me hizo y para dónde se fue. No, no, lo que pasa es que no, es que mi pareja nunca había sido así. Es que ahora es que yo he cambiado es porque él ha cambiado, porque él no era así. Pero no nos damos cuenta que estuvimos alimentando el defecto psicológico en la parte pasiva, en esa parte de la crítica, y sencillamente pues lo alimentamos tanto hasta que se manifiesta en el polo activo. Entonces, por eso la importancia de autoobservarnos, o sea, de desarrollar en su parte positiva este centro emocional superior, que es el que nos permite juzgarnos, o sea, juzgarnos a nosotros mismos. Cuando se trabaja de manera positiva, este centro, o sea, cuando vamos en ese trabajo de autoobservación, afinando ese sentido de la autoobservación y desarrollándolo, porque lo tenemos pues bastante atrofiado, en esa medida vamos desarrollando la clarividencia interior. O sea, cada vez vamos viendo más hacia adentro, viendo de una manera más clara cuáles son todos nuestros defectos psicológicos. Allí poco a poco, en ese despertar de esa facultad, pues vamos incluso
dejando de negarnos a muchos defectos psicológicos que sí tenemos y que cuando iniciamos el trabajo pues decimos, no, no, es que yo eso no lo tengo. No, yo ese defecto no. Pero en realidad el 97% de conciencia que tenemos atrapada en el ego tenemos todos los defectos psicológicos habidos y por haber. Solo que en algunas personas pues el defecto está en su parte activa y en otras está en su parte pasiva. En algunos está más alimentado y en otros está menos alimentado. Pero de que tenemos todos los defectos psicológicos, los tenemos. Entonces, mientras no se haya trabajado un defecto psicológico con la muerte psicológica, a través de la meditación reflexiva o de la muerte en marcha, pues ese defecto psicológico está allí, vivito, alimentándose en su parte activa o en su parte pasiva, pero está allí vivo. Entonces, bueno, la importancia de desarrollar este centro es eso, que vamos aprendiendo a observarnos a nosotros mismos para ir trabajando entonces en el desarrollo de nuestra conciencia a través de la muerte psicológica. Ahora vamos a pasar al séptimo y último centro. Acá. Que vamos a ver, por cierto, a lo largo de las conferencias, pues cómo se da la ley del 3, que es la ley que crea, y acá vemos es manifestarse la ley del 7, que es la que organiza. Aquí estamos hablando de 7 centros. En alguna conferencia de fase B vamos a hablar de los 7 chakras, 7 días de la semana, 7 colores del arco iris, porque el 7 pues lo vamos a ver en muchas partes porque es la ley que organiza. Ahora este centro es la que maneja la energía del espíritu puro. La función es el saber, el defecto es la envidia. Acá en el centro intelectual superior que lo maneja la fuerza de Saturno. La función es saber. A través de este centro recibimos la sabiduría de nuestro Padre, pero para recibir esa sabiduría del Padre es cuando nos juzgamos. O sea, cuando uno a través de ese centro, de ese centro emocional superior, o sea, en ese sentido de autoobservación, observamos un defecto psicológico para llegar a rescatar la sabiduría de ese defecto. Cuando practicamos la muerte psicológica, que se da la comprensión, esa comprensión es la que viene de este centro intelectual superior. El defecto, la envidia, porque la envidia representa precisamente la falta de sabiduría. O sea, cuando no comprendemos es cuando envidiamos. Porque ¿qué podemos envidiarle a otra persona si todos tenemos las mismas capacidades? Todos tenemos un ser interior dentro de nosotros. Todo el que quiera y tenga el anhelo espiritual de desarrollar a su ser interno, pues tiene que ponerse manos a la obra para hacerlo. Entonces todos tenemos las mismas capacidades. Solo que por ignorancia, pues entonces pensando que esa persona puede tener algo que yo no puedo, entonces eso genera la envidia. Porque si a ver vamos, pues qué es lo que realmente logramos envidiar. Envidiamos una casa, envidiamos un vehículo, envidiamos una posición económica, una posición de estatus. Y en realidad el estatus, la posición económica, el carro, la casa, no nos lleva a la autorrealización. La autorrealización nos las lleva es la capacidad de trabajo que tengamos para trabajar con los 3 factores de la revolución de la conciencia de una manera seria. Eso es lo que nos va a llevar a desarrollar nuestros cuerpos internos y a alcanzar el 100% de nuestra conciencia, donde se va a liberar toda la sabiduría atrapada en todos nuestros defectos psicológicos. Pero una persona que tenga carro, que tenga casa, alcanzar la felicidad, ¿no? O sea, muchas veces incluso podemos pensar que alguien que tenga una posición económica buena pudiera ser feliz, y en realidad muchas veces tener dinero no es precisamente por dharma. O sea, no precisamente son aspectos que lo llevan ni siquiera momentos de falsa felicidad.
Hay muchas personas que tienen muchísimo dinero y están muy tristes, llegan incluso hasta suicidarse. Entonces es por la falta de comprensión, por la falta de sabiduría que terminamos generando envidia hacia otras personas. Entonces, el sentido de este centro es la polividencia, ese penetrar en el hondo sentido de todas las cosas, el llegar a comprender todos los puntos de vista al tiempo, cuando se trabaja para desarrollar este centro intelectual superior. Entonces, eh, ahí vimos pues cada uno de los 7 centros. Vamos a ver el estado actual de cada uno de esos 7 centros. En todos los seres humanos los centros se encuentran desequilibrados, ya que nadie está interesado en trabajar sobre sí mismo. Y allí vamos a ver pues cómo pues muchos estamos dando conferencias, muchos estamos hablando sobre el conocimiento de sí mismo y son muchas personas incluso que llegan al conocimiento y apenas empezamos empiezan a salirse del grupo 4, 5, 6, 10, porque en realidad las personas, la mayoría, no están interesadas en trabajar sobre sí mismos. Pero igual vamos a verlo porque para las personas que sí quieren trabajar sobre sí mismos, pues vamos a conocerlo cómo se hace. En el estado actual de los 7 centros vamos a ver que el centro instintivo, que es el que recibe toda la energía, ese tetrasustentador, pues recibe la energía y los excedentes de energía son depositados en el centro sexual. Entonces, a los centros emocional, intelectual inferior, emocional inferior y centro motor, le ingresan 7.000 millones de unidades de energía y al centro sexual le ingresan 100.000 millones de unidades de energía para las funciones pues que ya vimos en cada uno de los centros. Entonces siempre va a ser el centro sexual quien tiene más energía para el trabajo de crear los cuerpos existenciales del ser. El estado de esos centros, al iniciar el día, pues nos encontramos con esas baterías como vemos acá, la batería en verde full, pero empezamos que apúrate, que vamos al colegio, que te falta esto, que no sé qué, que mira lo que hiciste, que el desayuno, que se quemó la arepa, que vamos a buscar esto, que me falta aquello, que se me olvidó lo otro. Allí empiezan a desgastarse las energías de nuestro centro. Entonces, cada vez que vamos sintiendo una emoción, se va desgastando nuestra energía. Se va sintiendo, empezamos a pensar, ay, ¿dónde fue que dejé las llaves? ¿Qué es lo que pasó con esto? Nuestra energía mental empieza a desgastarse. Y en los movimientos, palabras, eh, en movimientos y en palabras, pues allí también estamos desgastando energía de nuestro centro motor. Entonces, cada uno de nuestros pensamientos va gastando esa energía del centro intelectual, agota su carga inicial. ¿Y qué pasa? Una vez que agota esa carga, pues le toca pedirle al centro instintivo más energía y el centro instintivo lo que hace es que le roba energía al centro sexual, que es el que más energía tiene, para seguir funcionando. Entonces, allí hay un robo de energía del centro sexual que va para el centro intelectual. Cuando pasamos a ver entonces nuestro centro motor, cada una de nuestras palabras, cada uno de nuestros movimientos van gastando energía del centro motor. Cuando las reservas energéticas se agotan, pues toca robar nuevamente al centro sexual, que es el que más energía tiene, y vuelve nuevamente a ser saqueado el centro sexual. Ahí pasamos entonces al centro emocional. Cada una de nuestras emociones en el diario vivir agotan la energía del centro emocional y a su vez este también pide energía al centro sexual. Entonces, a su vez el centro sexual para trabajar como ha sido saqueado durante todo el día, tiene que trabajar con los excedentes de los otros centros, porque él tenía su energía allí, pero le robó el centro motor, le robó el centro intelectual, le robó el centro emocional, pero a la hora de que el centro sexual va a trabajar para hacer la práctica de sexo, pues entonces le pide al centro instintivo y el centro instintivo recoge toda la energía que haya por allí, ya toda contaminada de energía motora, de energía
intelectual, de energía emocional, y todo eso lo deposita en el centro sexual. Entonces, cuando la persona no conoce el suprasexo, pues entonces va a una relación de infrasexo y lo que hacen es extraer o expulsar la energía a través de la eyaculación y el orgasmo. Allí es donde la persona queda literalmente muerta, porque toda la energía contaminada fue hacia el centro sexual. Entonces es como que lo último que queda en el cuerpo, y cuando se da una relación de infrasexo donde se expulsa eso que quedaba en el centro, pues queda la persona como muerta. Entonces allí vamos a ver pues que no se observa esa debilidad que se siente después de una eyaculación o después de un orgasmo, es precisamente porque se ha expulsado del cuerpo el restante de energía que quedaba. Entonces vamos a hablar de cómo se equilibran estos centros. O sea, cómo hacer para ahorrar la energía, para que esa energía que depositan en nuestro centro sexual no la toquen el resto de los centros. O sea, para que no se contamine con energía motora, no se contamine con energía emocional o con energía intelectual, sino que se quede allí esa energía sexual para hacer las creaciones internas. Entonces los centros se equilibran a través de la autoobservación aplicando los 4 rectos. Entonces vamos a ver que a través de la autoobservación, o sea, cuando activamos ese centro emocional superior, que es donde está la autoobservación, allí ese sentido es el que nos permite poder observar cada acción. Entonces, este pensamiento, o sea, esto que estoy pensando, ¿es de mi ser o es un yo? O sea, esa laraca que tiene la mente, ay, ¿qué voy a hacer con fulanito? Ay, ¿en qué ir a parar ese muchacho? Ay, le rasparon una materia. Ay, mi esposo que no llega. Ay, no he podido conseguir el repuesto de la máquina. Y un pensamiento, y el otro pensamiento. ¿Y qué será lo que voy a hacer mañana de comer? Todos esos pensamientos están agotando la energía de nuestro centro intelectual inferior. Entonces, si no estamos en autoobservación, estamos despilfarrando esa energía a través de pensamientos que son de nuestro ego. Si nos mantenemos en autoobservación a cada uno de esos pensamientos que no son de nuestro ser, pues vamos a pedirle muerte. Madre Divina, elimíname ese yo que está pensando en qué va a hacer mañana de almuerzo. Elimíname ese yo que está preocupado que dónde está el hijo. Elimíname ese yo que está preocupado porque le rasparon la materia. Elimíname ese yo que estaba eh, pensando en una discusión que tuvo con alguien. Elimíname esa discusión que ese pensamiento sobre la discusión que tuve con mi pareja. Entonces allí vamos a estar observando, autoobservándonos en esos pensamientos, pues ir eliminándolos en ese autoobservar, ¿es de mi ser o no es de mi ser este pensamiento? Cuando vamos a los sentimientos, ¿este sentimiento es de mi ser o no es de mi ser? O sea, esta emoción que estoy sintiendo, estas maripositas en el estómago porque alguien vino y me dijo que, ay, que hoy se andaba linda. Y, ay, qué emoción tan agradable que me dijeran que andaba linda hoy. Entonces allí todas esas emociones que no son de nuestro ser se están consumiendo la energía emocional. Entonces, al observar que no es de nuestro ser, Madre Divina, elimíname ese yo. O si tenemos pareja incluso y viene alguien y nos dice, ay, si andabas linda, hasta yo es adúlteros se están alimentando allí si no nos estamos autoobservando. Entonces, el observar, este sentimiento es de mi ser o no es de mi ser. Entonces, eso que estoy sintiendo que no es de mi ser, pues Madre Divina, elimíname ese yo. En nuestras acciones, esto que estoy haciendo, esta mecanicidad, o sea, estas respuestas automáticas a todo esto que hago automático, que estoy haciendo el trabajo que siempre hago, si estamos dando clases, si somos mecánicos, si soy costurera, si soy profesora, si soy albañil, cualquier actividad que realizamos, si la estamos realizando de manera mecánica,
esa actividad la está realizando nuestro ego. Entonces, eliminar todos esos defectos que nos están haciendo realizar esa actividad de manera mecánica y de esa manera, pues la actividad la realiza nuestra conciencia. Entonces, allí vamos a observar esta mecanicidad que no es de mi ser, Madre Divina, elimíname ese yo. En esas omisiones también, porque en las acciones vamos a ver también las omisiones. En esos aspectos donde, por ejemplo, pudiendo ayudar, no ayudo, no, porque yo podía hacer esta colaboración, pero, es que es para esa persona. No, es que esa persona me cae mal. No, es que con esa persona yo tuve un problema. Entonces no observamos que si tuvimos un inconveniente con alguna persona, pues vamos a hacer la práctica del perdón. Hasta ahora, pues en este ciclo no la hemos enseñado, pero la vamos a ver durante el ciclo de conferencias, la práctica del perdón, porque en la medida en que hacemos el trabajo para aplicar la misericordia a los demás, pues también nosotros seremos perdonados. Entonces hay también que revisar esas omisiones, de manera que esta omisión, o sea, esto que no quiero hacer, ¿es de mi ser o no es de mi ser? Cuando se trata de lo que decimos, esto que voy a decir, porque allí pues tenemos que ver en acá, algunos habremos visto en las redes sociales, pues cómo hay una prueba de los tres coladores. Aquí lo llamamos el pasar la prueba por las tres fuerzas primarias, esas tres fuerzas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces la fuerza del Padre nos dice si es verdad o no es verdad. O sea, eso que voy a decir es verdad. O sea, me consta, no me consta, no es verdad. Entonces es un defecto psicológico. Debe morir. Si eso que voy a decir, pasándolo por la fuerza del Hijo, es justo, entonces eso que voy a decir es justo. No es justo, entonces debe morir. Eso que voy a decir, pasándolo por la fuerza de la madre, que es la fuerza del amor y la fuerza de la utilidad, eso que voy a decir es útil, o sea, sirve de algo que lo diga. Voy a ayudar a alguien diciendo eso que voy a decir, o estoy destruyendo con eso que voy a decir. Entonces, si no es útil, definitivamente, Madre Divina, elimíname ese yo. Porque así eliminaríamos pues muchos detalles que en esa palabrería insustancial que desarrollamos a lo largo del diario vivir, pues estamos perdiendo muchísima energía. Entonces, buscar trabajar con el equilibrio de los centros a través de la autoobservación, vamos a ver que tenemos miles de posibilidades de rescatar chispas de conciencia a través de la muerte psicológica. Y eso es lo que va a permitir que se equilibren nuestros centros, o sea, que cada centro trabaje con la energía que le es depositada y no tengan que saquear al centro sexual, de manera que cuando el centro sexual vaya a hacer la práctica del suprasexo, esa energía esté allí completa para hacer la práctica del suprasexo. Y de esa manera pues tenemos chispas para condensar en nuestra columna y hacer las creaciones de los cuerpos existenciales del ser. Entonces, al poner en práctica esta estrategia, se iniciará el ahorro de energía y esta nos permitirá, utilizando bien el sexo, crear los cuerpos existenciales del ser, que era lo que les estaba comentando. Entonces, esta conferencia es muy importante. Recordemos que queda grabada en YouTube para las personas pues que quieran volver a verla. Y estaremos pasando el material complementario pues por el grupo de WhatsApp. Tenemos pendiente el que ya vimos la conferencia sobre el desdoblamiento astral. Tenemos pendiente por allí un estudio de cómo interpretar las experiencias astrales. Ese vamos a buscar en qué horario lo vamos a hacer, pero sí tenemos que hacerlo. Solo que esta semana vamos a una integración en Colombia y entonces tenemos que estar ajustando los horarios, pero de igual manera pues vamos a ver en qué momento la realizamos, pero sí tenemos pendiente hacerla. Entonces, bueno, recordemos que si hay preguntas, igual el domingo trataremos de sacar el horario en medio de que estamos aún en la integración. Si no podemos hacerlo el domingo para la
la parte de preguntas que hacemos a través del Meet, pues entonces sacamos un horario la semana que viene para la parte de preguntas y respuestas. Entonces, bueno, no siendo más, dejarlos con la invitación a la... Ah, no, acá tenemos el resumen. No me acordaba que todavía nos quedaba una diapositiva. El resumen de cada uno de los de las de los 7 centros. Aquí vemos cada uno de los 7 centros. Vemos que también tiene que ver con las notas musicales: do, re, mi, fa, sol, la, si. Están los defectos psicológicos que maneja cada centro y la virtud que se rescata cuando se trabaja con la muerte psicológica, esos defectos, donde la pereza rescata la diligencia, la codicia, el altruismo, la lujuria, la castidad, el orgullo, la humildad, la ira, la mansedumbre, la gula, la templanza o el equilibrio, la envidia, la filantropía. Y allí pues en la medida en que vayamos trabajando para desarrollar cada uno de los cuerpos que están asociados a cada una de esas dimensiones, regenerar cuerpo físico, el primer trabajo, regenerar cuerpo vital, que son 2 cuerpos que ya tenemos, ahí es que regenerarlos porque los tenemos pues bastante deteriorados, y después pasar a crear del embrión que tenemos, crear el cuerpo astral, del embrión que tenemos de cuerpo mental, crear el cuerpo mental, del embrión que tenemos de cuerpo causal, crear el cuerpo causal, y de allí unirnos al cuerpo búdico y al cuerpo átmico, que no, que sí los tenemos, no están caídos, pero que tenemos que crear estos cuerpos para poder unirnos a los cuerpos superiores. Entonces, bien, dejarlos entonces con la invitación para la próxima conferencia, que es la número 5, 5 y 6 son, de la fase A, las dimensiones y dónde están en nosotros. Esa conferencia la estaríamos viendo el día lunes de la próxima semana. Entonces, bueno, no me queda más que desearles como siempre que tengan un feliz resto de la noche, pídanle a su ser mucha fuerza y un feliz astral. Hasta la próxima.